Buenos días, compañeras y compañeros. Espero que este tema, que no involucra a delegados que nos tengan comprometidos, pongan un poquito de atención. Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada Lozano. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer lugar entre los 33 países miembros de delitos de abuso sexual, violencia física y homicidios causados a menores de 14 años. Ese mismo organismo señala que en nuestro país alrededor de 5 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual y apenas el 2% de estos delitos son conocidos en el momento que ocurren. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que en México se padece una grave crisis de desigualdad social que se manifiesta a través del aumento de la violencia contra la población vulnerable, como es el caso de los niños. Este organismo, a través de la UNICEF, ha señalado que entre el 55 y 62% de los niños en México han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 7 de 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo. 10.1% de los estudiantes de la educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela. 5.5% violencia de índole sexual y 16.6% violencia emocional. Estas alarmantes cifras y las denuncias de los organismos nacionales e internacionales poco han servido para orientar políticas públicas que avancen en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Además, y por si fuera poco, en casi una década el gobierno mexicano ha evadido suscribir compromisos internacionales en beneficio de la niñez. Tal es el caso del convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y abuso sexual, también conocido como Convenio de Lanzarote. Basta recordar que el Consejo de Europa, fundado en 1949, cuenta con 47 Estados miembros que representan a más de 800 millones de europeos y 5 estados observadores: Canadá, Santa Sede, Japón, México y los Estados Unidos de América. Este convenio tiene la particularidad de ser el primero en su clase en tipificar delitos de abuso sexual que ocurren en el entorno familiar y social del menor, pero además, y lo que es más importante, obliga a los estados firmantes a hacer de la protección de niñas y niños y adolescentes un tema de orientación político-social integral, donde el quehacer gubernamental se torna en la salvaguarda y disfrute de los derechos de la población infantil con la finalidad de producir generaciones con un mejor futuro. Entre otras medidas que incluye el acuerdo son medidas preventivas: seleccionar, reclutar y formar a las personas que trabajan en contacto con los niños, garantizar que los menores son conscientes de los riesgos de explotación y abuso sexual, así como de los medios para protegerse, garantizar medidas de intervención controladas regularmente, dirigidas tanto a delincuentes sexuales como a potenciales delincuentes y encaminadas a prevenir los delitos sexuales contra menores. Medidas de protección para establecer programas de desarrollo a las víctimas y a sus familias, poner en marcha una asistencia terapéutica y atención psicológica de urgencia, fomentar la denuncia cuando se tengan sospechas de la existencia de un caso de explotación o abuso sexual, crear líneas de asistencia telefónica o por internet para prestar asesoramiento. Medidas de derecho penal
para garantizar que determinadas conductas sean tipificadas como delitos, tales como realizar actividades sexuales con menores de edad. Tipificar como delito conductas que se sirven de las nuevas tecnologías, en particular Internet, para agredir sexualmente a los menores. Por ejemplo, el grooming o ciberacoso infantil, proposiciones a menores con fines sexuales. Establecer criterios comunes, claros, para garantizar la creación de un sistema punitivo que sea efectivo, proporcionado y disuasorio. Elaborar un buró de delincuentes condenados por delitos sexuales contra niños. Procedimientos de investigación y judiciales adecuados a los menores. Garantizar la adecuada protección de los niños y niñas víctimas durante los procedimientos y procurar que no se agrave la experiencia traumática. Proteger la intimidad, identidad e imagen de las víctimas. Establecer medidas adaptadas a las necesidades de las víctimas, respetando los derechos de los niños y de las familias. Limitar al máximo el número de entrevistas con los menores, asegurando que éstas se realicen en entornos tranquilizadores, con profesionales formados a tal fin. Diputada. Darle seguimiento. Crear un mecanismo de seguimiento específico para garantizar la aplicación del convenio. Con ello se pretende asegurar el cumplimiento del convenio por parte de los estados y su eficacia a largo plazo. En nuestro país y en particular en nuestra ciudad, existe una legislación que sanciona el abuso infantil, pero no existe ni la voluntad ni el entramado institucional que busque hacer efectivos los derechos de los niños. En sus recomendaciones, las comisiones nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos coinciden en que en México las autoridades desconocen los derechos de los niños, las formas para proceder en casos de abuso o maltrato infantil y, lo peor, carecemos de los protocolos institucionales para atender estas emergencias. Por ello es que urgimos a que se suscriba este convenio y se establezca una estrategia nacional para que los derechos de los niños se ejerzan de manera plena y logremos recomponer el rumbo de nuestro país. El próximo 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño y es el marco preciso para hacer de nuestra cuenta un llamado al Ejecutivo Federal y en general a las instituciones del Estado mexicano a que se comprometan en un contexto internacional para luchar por los derechos de los niños y niñas y adolescentes mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos. Único. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal suscribe el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y abuso sexual, o en su caso, comunique a esta soberanía las razones que impiden al Estado mexicano la suscripción de este acuerdo multinacional. Pido que sea insertado en su totalidad el documento en el diario de debates. Muchas gracias. Así se hará, diputada Lozano, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del reglamento. Para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la propuesta presentada por la diputada María Eugenia Lozano Torres se considera de urgente y obvia resolución.